a eso venimos. Y venga, entren. Vengan. Sí, venga, no te esperamos, no pasa nada. No, pero te perdiste la buena. No, pero bueno, sentate que te la repetimos. Siempre hay lugar para uno más. Sí. Buenas noches, ¿vale? Que Dios me los bendiga primero a todos, ¿vale? No se olviden de Dios. Háganme en caso. Vamos, arranquemos. Palo y palo y palo. No palo. Ah, muy bien. No, pero le viste el palo. No palo. ¿Cómo se siente haber ganado la primera vez en casa? Porque el día es histórico. Va a ser histórico. Los chicos dibujaron, pintaron, hicieron de todo. La verdad, un sacrificio enorme porque estábamos realmente agotados, porque venimos de unas semanas muy duras, de viaje, todo. No hay excusa, que en esto no es ninguna excusa, es una gran verdad. Y se manifestaron ellos, siempre se manifiestan, la verdad. Felicitarlos a todos, a todo el plantel, a toda la gente, a todos los que componemos todo esto, que es el día a día, ¿no? Hay mucha gente que compone esto y, bueno, realmente mandarle un abrazo grande a todos y bueno, que nos sentimos muy contentos de poder sumar, de seguir creciendo, de seguir desarrollando lo que se viene haciendo poco a poco y, bueno, son ellos los que se manifiestan y se manifiestan en el juego y nos hacen llenar muchas veces de emociones, ¿no? Porque nos emocionamos continuamente con estos chicos que realmente son maravillosos. ¿Vale? Ah, qué palo. No, ningún palo. Qué jugador. Es que la vida sí es palo, ¿sí? Entonces es una vida triste, aburrida, ¿sí? Y buscándola siempre el dividir y reinarás. Entonces yo prefiero el silencio antes de dividir y reinarás, en todos los órdenes. Pero estoy acá para bajarle de pecho. Bueno, Guillermo, felicidades por la victoria. Oigo lo que estás diciendo, pero también tengo que preguntar, el ambiente en el estadio no era normal, porque la familia normalmente están cantando, tienen banderas, tienen los tambores, y hoy día decidieron hacer una protesta porque ellos creían o se sienten que los jugadores no los agradezcan y no van a saludarlos después de los partidos, entonces estaban muy calladitos. Quería saber qué tú crees de ese tema. Y entonces tengo una más de Silvetti, la decisión de dejarlo del plantel, porque él el miércoles jugó muy bien los 13 minutos, sí, con un gol, asistencia y entrenó durante la semana y creía que... Sí, bueno, lo de Silvetti se le cargó un poco la zona donde tenía la molestia anteriormente y preferimos no arriesgar porque realmente es un chico joven, ¿sí? Creo que se fue la voz, ¿no? Sí, se fue la voz. ¿Se escucha igual? Ah, vale. Ahora apareció de nuevo. ¿Viste cuando, viste? Te lo dije. Aparece y desaparece. Entonces no era arriesgarlo, ¿por qué? Porque realmente es muy joven y ha tenido una lesión, sí, de fibras y hace que realmente lo recuperemos bien y bueno, entró el otro día magnífico, hizo cosas muy lindas, ayudó como el colectivo al colectivo en el gol, en la jugada también que participa Leo y que hace el gol. Y que realmente le dan el gol al arquero, es increíble. Pero bueno, realmente esa jugada fue extraordinaria, es de PlayStation la jugada esa. Así que bueno, y lo otro es, realmente no tengo opinión de eso, primero porque creo que el Inter es un club que inmensamente grande hoy, es a través de los chicos que han realizado y han salido campeones de diferentes cosas y bueno, la gente se manifestó y allá ellos en ese sentido, pero no tengo opinión, sí, sobre ese tema.
sido claves para mantener el rendimiento del equipo considerando los viajes que se han hecho últimamente y que pese a ello se ha traducido en victorias? Yo creo que todos nosotros que trabajamos en el cuerpo técnico llegamos a la conclusión de que es un equipo de un juego extraordinario y que realmente maneja los tiempos en el mismo campo, maneja la recuperación en los mismos campos y hace que tengamos gente muy especial futbolísticamente, ¿sí? De una calidad extrema y hace que realmente por esa manifestación del juego, ¿sí? Ellos se expresan y bueno, es decir, por eso llegamos a los partidos, esta semana llegamos bastante justito, ¿sí? Sinceramente en los últimos 15, 20 minutos, pero el placer de ganar y el placer de todo lo que es la inspiración, si vos te fijás, al último terminando sacando el arquero, en este caso un tiro libre en el ángulo de Leo, ¿sí? Eso te da lo que nosotros intentamos hacer, es decir, que ellos siempre buscan y juegan, se manifiestan. Franco. Gracias, Nicole. No, gracias a vos. Javier Rodríguez. Linda pregunta, sí. Javier Rodríguez. Gracias. Fan Network TV. Profesor, por favor, ¿nos puede dar una actualización sobre Tadeo Allende? ¿Qué se espera de él para el resto de la temporada? ¿El equipo está planeando encontrar algún reemplazo para él? Y vimos que salió tocado Ian Frey. ¿Tiene algún conocimiento sobre el estado de salud? Buena pregunta también. Lo de Tadeo es una decisión también médica que realmente necesitaba tener una recuperación y bueno, se autorizó, vamos a llamarle en general, a nivel médico y a nivel de cuerpo técnico por el hecho mismo de que era una necesidad ya de salud me refiero, tenía que tener un tratamiento y ese tratamiento deriva en X cantidad de tiempo, ¿sí? Y la otra era... Y bueno, a Ian le molestó un poquito la zona que le estaba molestando y preferimos sacarlo para reservarlo, ¿sí? No arriesgarlo. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera de Allende? ¿Tiene una estimación? Sinceramente no. Si le digo, le estaría diciendo una cosa que no la sé. Franco. Otra vez, Franquito. Franquito viene con él. Guillermo, Bombita. me gustaría preguntarte No. lo de fútbol, porque me parecieron muy buenos los 90 minutos completos del equipo colectivamente, pero si solamente tengo una pregunta, te tengo que preguntar puntualmente. Fuera del fútbol. Te tengo que preguntar Pero si esto puntualmente. es fútbol, me vas a preguntar fuera del fútbol. Pero, Guillermo, te tengo que preguntar puntualmente sobre lo sucedido en los últimos minutos. La barra comienza a alentar o comienza a decir... Para mí lo que sucedió en los últimos minutos es el tiro libre de Leo en el minuto 90 y algo, ¿sí? Que la coloque en el ángulo. Pero la barra comienza a cantar, jugadores respetan a su hinchada, respeten a su gente, que no le piden a Messi después del partido, le hace como un gesto diciendo que no. O sea... No se merece el respeto a la hinchada, porque el equipo no se acerca del completo y también hay abucheos. No entendí al final. eso, no entendí. Hay abucheos al final del partido, hay abucheos de la gente, o sea, no están conformes con la actuación de ellos en los partidos. ¿Del equipo no está conforme? No, yo no, la gente abuchó. ¿Lo abuchó el equipo? Sí, bueno. ¿No te parece que la hinchada merece más respeto, reconocimiento? Tenés que preguntarle a ellos por qué abucharon. Bueno, pero ya se lo contesté a Michel. Lo mismo que le contesté a Michel, te contesto a vos. Si ya se lo contesté a Michel, ¿para qué te lo voy a contestar a vos? Es decir, hay una cosa y esto sinceramente nos vamos a llevar no correcto, no nos vamos a llevar correcto cuando vos siempre preguntás algo malo. Ya está predispuesto a eso vos. No, vos estás predispuesto ya siempre a buscar. Y el buscar esas cosas no le hace bien al fútbol, no al periodismo, al fútbol no le hace bien, ¿vale? Profe querido,
Acá estoy. Dios le bendiga. Amén. Bueno, felicitarlo. El Dios me bendiga me gusta. ¿Por qué? Porque realmente Dios está acá y está en todos lados. Amén. Y está en tu corazón también. Amén. Si lo dejas entrar. Amén. Ya se van a convertir. Si lo dejas entrar. Amén, profesor. Primero, felicitarlo. La primera victoria en casa, al fin se rompió ya eso que no se podía lograr, con un gran partido. La verdad que he visto uno de los mejores partidos del tridente delantero entre Leo, Rodrigo y Luis Suárez. Impresionante lo que están jugando. Lucho está colaborando demasiado también para los goles, la jugada. Mi pregunta es, profesor, con respecto también que se viene el Mundial, Leo y Rodrigo están haciendo doble entrenamiento para lo que se avecina, así salió, queríamos averiguar si están haciendo más entrenamiento para el Mundial o siguen preparándose como siempre. No, ellos se preparan con el equipo, continuamente se preparan con Seba, con el preparador físico que es Seba Fabre, sí, se prepara futbolísticamente con todos nosotros, así que no hay un entrenamiento aparte. Hay un entrenamiento que se controla a través de las cargas y todas estas cosas. Eso sí, para que los chicos puedan llegar lo mejor posible a la selección, ¿no? Gracias. De nada. Acá atrás. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Juliana para Radio del Plata Tucumán y América Tucumán. Vos recién mencionaste ¿De dónde eras? ¿Perdón? Radio del Plata y América Tucumán, Argentina. Mira qué linda. Vos recién mencionaste que el equipo se viene preparando, que hoy lograron conseguir, a pesar de los partidos, las seguidillas, del desgaste físico y demás, ganar en casa, que era un paso importante. Sí. Y el otro que me queda cuestionar, por decirlo así de alguna manera, es si es una decisión táctica adelantar la defensa cada vez que el equipo va a atacar, porque le cuesta el retroceso a la línea final, que ha tenido como 2 o 3 sobresaltos, y no es la primera vez, no solamente lo veo con tu equipo, sino lo hemos visto reflejado en algunas temporadas del Inter. Entonces, pensar si se trabaja más en fondo en el cuestión, no sé si es algo físico, que le cuesta volver, pierden muy rápido la marca, entonces pasan por sobresaltos. Muy buenas preguntas. ¿Estudiaste fútbol, no? Por casualidad. Lo veo, nos gusta. Impresionante. Sí, la verdad que buen conocimiento de todo eso. Mira, cuando vos reducís, muchas veces el riesgo está en los espacios, ¿no? En las profundidades, como vamos a hablar de fútbol. Y esas profundidades muchas veces, ¿sí? Te pueden jugar en contra si estás cansado, en este caso, ¿sí? Entonces, cuando estás cansado, la mente, ¿viste? Lee la jugada muy tardía, muchas veces. Muchas veces nos paramos diferente, ¿no? Nos paramos sobre perfiles, y bueno, pero no estoy hablando específicamente de los jugadores nuestros, es en diferentes lugares, es decir, le pasa a los jugadores que entran en fatiga y disminuye la parte mental, es normal. A nosotros nos gusta que el equipo juegue corto, ¿sí? Y la producción corto significa que ahí hay un movimiento de basculación, de cerrar líneas, y bueno, y eso a veces es más exigente, sobre todo por la acumulación de partidos que jugamos de esa forma, ¿sí? Y hace que realmente los riesgos que tengas que correr, o lo corres o tomar una decisión de no correrlo. A mí personalmente no me gusta posicionarme en una zona cerca de la portería nuestra. Es decir, la veo que realmente ayuda muchísimo, pero mientras podamos y tengamos las fuerzas y tengamos las posibilidades, vamos a generar un juego del que estamos generando. Es decir, muchas veces hoy, gracias a Dios, no nos hicieron goles. Sí que es importante para nosotros para seguir creciendo en esa solidez. Y la otra es que bueno, se sumó 3 puntos importantes en el estadio, se ganó el primer partido, y hay muchas emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente queríamos también ganar aquí, ¿sí? Ganábamos afuera, creo que somos uno de los mejores visitantes, y eso hace que realmente sea muy elogiable lo que están haciendo ellos, ¿no? No sé si te la respondí, pero te lo dije, ¿vale?
¿Una más? ¿Está para una más? La importancia de quedar el arco en cero, que no lo han hecho mucho, y este partido sí puedes hablar de la defensa y de la importancia de quedar en cero. Gracias. Sí, hay un poquito lo que le dije a la señorita, ¿no? Es decir, nosotros es muy importante que nosotros siempre decimos que la portería tiene que estar en cero, entonces a partir de ahí crecemos y bueno, pero muchas veces hay jugadores de jerarquía en diferentes equipos que desnivelan y tienen las condiciones, y hay equipos que juegan muy bien y bueno, es a veces imposible mantener la portería en cero, pero nos encanta eso y que realmente nosotros tenemos un equipo muy muy ofensivo y que realmente hace mucho daño, ¿no? ¿Vale? Bueno, chicos, gracias y espero que pasen una buena noche y que Dios me los bendiga a todos, no se olviden, que Dios los bendiga, ¿vale?